Es un gusto y un privilegio y una bendición poder estar aquí compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Como decía bien la hermana Rosario, seguimos con el estudio del libro de Hebreos, un libro bastante interesante, y hoy día nos toca llegar al fin del capítulo 11, un capítulo sumamente conocido del libro de Hebreos, conocido porque habla muy directamente sobre lo que es la fe y pone muchos ejemplos acerca de héroes de la fe. Y esto es con el fin de inspirarnos a nosotros, al público al que iba dirigida esta carta y a nosotros, que somos quienes finalmente estamos leyendo y recibiendo esa bendición de ese mensaje tan rico de parte del Señor para con su pueblo. Acompáñenme a orar antes de entrar al estudio para que el Señor nos guíe y nos acompañe este tiempo, pueda quitar de nosotros cualquier distracción y pueda abrir nuestras mentes a escuchar su voz. Dios Padre amado, te damos gracias por traernos aquí, gracias por poner en nosotros el querer y el hacer, Señor, para venir aquí. Gracias por tu buena voluntad. Te rogamos, Padre, que tú dispongas nuestras mentes y nuestros corazones, que tú hables, Señor, este tiempo, que tú seas obrando, Dios, en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, así como de aquellos hermanos y amigos que nos escuchan a través del Facebook o nuestras redes sociales. Usa este tiempo, Señor, para traer bendición a nuestra vida, pero sobre todo para poder conocerte un poco más, Señor, y entender qué cosa es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Guíanos este tiempo, acompáñanos y bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a recapitular un poco acerca del libro de Hebreos, acerca de este capítulo 11, donde nos hablan acerca de lo que es la fe. ¿Recuerdan qué cosa es la fe según Hebreos 11? Es la certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, el libro de Hebreos, a lo largo de este capítulo 11, va a comenzar a hablarnos acerca de lo que es la fe, nos va a dar una definición acerca de la fe y nos va a mostrar también muchos ejemplos de personas, de historias en la Biblia, que por su fe, de alguna manera, fueron sobresalientes, con el fin de animarnos. ¿A qué cosa? A tener fe en Dios. Hace muchas semanas también veíamos un ejemplo, ¿no? Para ayudarnos a entender a qué se refiere el capítulo 11 respecto a la fe, ¿no? Y hablaba, recuerdo, hace ya varias semanas acerca de la gente que espera la primavera. Y antes que llegue la primavera, ya comienza a guardar la ropa de invierno y comienza a sacar la ropa ya de un clima un poco más cálido. ¿Por qué? Porque ellos tienen la certeza y la convicción de que la primavera sí o sí va a llegar. Para ellos no es algo incierto, no es una probabilidad. Ellos están 100% seguros de que la primavera va a llegar. Por eso no tienen ningún problema en comenzar a guardar las cosas de invierno y sacar ropa menos abrigadora. Por eso, porque están convencidos de que la primavera va a llegar, de que el clima va a cambiar y que eso va a ser así. Y no hay forma de impedirlo o no hay forma de evitar que eso suceda. ¿Y por qué están tan seguros? Porque es algo que saben que sucede, porque ya les ha pasado. Tienen su propia experiencia como evidencia de que eso va a suceder. Tienen la evidencia en el clima, en los árboles, en las plantas, de que eso va a suceder, de que la primavera está llegando. Y esa convicción, esa seguridad que tienen ellos de que la primavera va a llegar, es lo que los lleva ¿a qué cosa? A actuar. Esa convicción y esa seguridad se transforma en acciones. Y eso es lo que nos va a mostrar el capítulo 11 a través de todos estos personajes bíblicos. Entonces, eso es lo que hemos visto esta semana, estas últimas semanas, estas últimas clases, con el hermano Mauricio, el hermano Rosario, y hemos ido estudiando
sección por sección de este capítulo acerca de cada uno de esos ejemplos. Hemos visto a Moisés, hemos visto a Abel, hemos visto a muchos personajes bíblicos que por su fe pudieron impactar no solo sus propias vidas, sino las vidas de la gente que estaba a su alrededor. Y luego llegamos al versículo 30. Y el versículo 30 de este capítulo 11 también nos va a hablar de un acontecimiento súper importante y conocido en las Escrituras. Dice el versículo 30, en este capítulo 11 que estamos estudiando: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando yo escuché esa historia por primera vez de muy pequeño, me pareció una historia increíble. Conforme iba creciendo, iba estudiando, iba entendiendo cómo funciona el mundo y las cosas en el mundo, me iba dando cuenta de que eso no tenía ningún sentido, no tenía ninguna lógica. O sea, no hay forma de relacionar ese hecho, no hay forma de darle una explicación a ese hecho, que rodeándolo y tocando trompetas y gritando se iba a derrumbar una fortaleza. No tiene ningún sentido. Pero ¿por qué el pueblo de Israel obedece a Dios en esa orden? Porque ellos tenían fe, ellos le creían a Dios. Ellos no necesitaban que Dios les explique cómo eso podía ser posible. A ellos les era suficiente saber que para Dios todo es posible, y si Dios dice que dándole vueltas 7 días se va a caer, se caerá. ¿Cómo se caerá? No lo sé, pero yo sé que se caerá. Y en algún momento escuchaba el ejemplo de un pastor que hablaba también de la fe, ¿no? Acerca de la fe de un niño que estaba en el colegio de padres creyentes, él instruido obviamente por sus padres en la palabra y en quién es Dios y en quién es Jesucristo, y una maestra que cuestionaba mucho la existencia de Dios. Y la maestra, con el fin de querer burlarse de este niño, lo quería hacer dudar, ¿no? Y le decía: ¿acaso tú crees en las historias bíblicas? ¿Tú crees que realmente pasó que una ballena se comió a Jonás? ¿Tú crees que eso es posible y que de ahí lo vomitó y siguió con su vida como si no hubiera pasado nada? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Que eso es científicamente posible? ¿Que eso es biológicamente posible? Y obviamente era un niño, ¿no? El niño no podía argumentar frente a las preguntas de su maestra. Entonces el niño, en su inocencia y en su fe y en la convicción que él tenía, solo atina a responder a la maestra: bueno, yo no sé, pero si la Biblia dice que un pez grande se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si la Biblia dice que Jonás se tragó a una ballena, también lo creo. Porque al final yo voy a creer lo que diga la Biblia. Y es esa fe de niño, en el sentido de que no requiere una explicación, no requiere que se le diga cómo es eso posible. Solo le basta con saber que si Dios lo dice, que si la Biblia lo dice, él lo va a creer. Y muchas veces se nos anima a tener fe como niños, ¿no? A un niño tú le dices algo y el niño te cree. Hay muchos niños que han tenido accidentes por creer que pueden volar. Saltando de un lugar muy alto, han terminado golpeándose, porque si alguien le dice eso a un niño, el niño lo va a creer. Si alguien le enseña un truco de magia a un niño, por más simple que sea, el niño va a creer que la magia existe. Entonces, en ese sentido es que se nos anima a tener fe como los niños. Y en ese sentido es que ese tipo de fe puede llevarnos a obedecer cuando Dios nos dice algo tan absurdo para la mente humana como el hecho de que dando vueltas 7 días vas a derrumbar una fortaleza. Ahora, ¿qué más dice en el siguiente versículo? Dice que por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso lo dice en el versículo 31. Así que
no solo ellos, sino desde antes, José, Abraham, confiaron en Dios a pesar de las circunstancias. Moisés, los padres de Moisés, para no dejar que él muera, sino tratar de hacer de alguna manera que Moisés sobreviva, actuaron con una fe audaz a pesar del peligro. Porque, por ejemplo, en el caso de Moisés, sus padres eran conscientes que si ellos eran descubiertos tratando de salvar a un niño, sus propias vidas corrían peligro. Pero ellos no se asustaron, no titubearon, sino que ellos siguieron firmes en la convicción de que Dios iba a cuidar de ellos y de Moisés. Incluso la propia Rahab, ¿no? Ese es un ejemplo y quizás uno de los primeros ejemplos de alguien que no era del pueblo de Israel, era alguien ajeno al pueblo de Israel. Pero como ella confió en Dios, fue librada de la muerte. Y es tan importante tener esa confianza en Dios que el solo hecho de que Rahab le haya creído a Dios hizo que su nombre aparezca en la Biblia y que sea una historia muy conocida por muchos de nosotros. Así de relevante fue ese pequeño acto que tuvo, ese pequeño acto de una fe tan grande. Entonces, ¿a qué conclusión está llegando el autor? El autor en el versículo 32, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Lo que dice el autor es que él podría seguir así, mencionando y citando historias de fe, y el tiempo no alcanzaría. Porque en el Antiguo Testamento, a pesar de que ellos no son héroes por ellos mismos, sí lo son por una razón. O quizás no tanto héroes, pero sí ejemplos para nosotros. Ejemplos a imitar en cuanto a la fe que ellos tuvieron en Dios. Y ejemplos para creer a Dios a pesar de las circunstancias. Incluso en algunos casos, a pesar del pecado. Ellos confiaron en Dios y Dios obró en sus vidas. Ellos se aferraron a Dios, al Dios que habían experimentado y su fidelidad. Y por lo tanto, actuaron audazmente. Aunque algunos de ellos eran débiles, como nosotros, y habían pecado, como nosotros, y habían fallado, como nosotros. Están en la lista, ¿por qué? Porque confiaron en Dios. Ellos aparecen en esta lista de historias de héroes de la fe por un solo hecho, porque confiaron en Dios con todo su corazón. Y eso es tan relevante como para aparecer en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice? El autor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, todos conocen la historia de Sansón, de Jefté, de David, el famoso rey David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, como Abraham, ¿no? Taparon bocas de leones. ¿Como quién? Como Daniel, ¿no? En el foso de los leones. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Sacaron fuerzas de debilidad. Ahí yo me acordaba de Sansón, que a pesar de su pecado, a pesar de su desobediencia, de su rebeldía y de llevar una vida como él quiso, en el último momento, él creyó que Dios era capaz de devolverle su fuerza. Y en sus últimos momentos de lucidez, se arrepiente y le pide a Dios que le devuelva su fuerza para cumplir el propósito por el cual se le había otorgado ese gran poder. Y Dios no se lo da porque, ay, pobrecito Sansón, todo lo que ha sufrido. Dios se lo da porque Sansón cree que Dios puede hacerlo y por eso se lo pide.
muy por encima de las circunstancias en las que se encontraba en ese momento como prisionero, y no solo como prisionero, sino como atracción de los fariseos para que se burlen de él. A pesar de que él era consciente que había pecado y que había sido rebelde, la fe de Sansón hace que Dios pueda obrar a través de él. Entonces sacaron fuerza, debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, como las historias de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como las historias de Elías y Eliseo. Sin embargo, en este versículo 36 comienza a dar más ejemplos de fe, pero otro tipo de ejemplos. ¿Qué cosa dice la segunda parte del versículo 33? Dice, mas otros fueron, ¿qué cosa? Fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso es algo muy interesante y a lo que debemos prestar mucha atención. Este capítulo 11 comienza hablando de muchos personajes que podríamos decir que tuvieron éxito, ¿no? En las cosas que se propusieron, en algunas circunstancias por las que pasaron, en las que tuvieron una situación difícil, pero que al final pues tuvieron un desenlace, podríamos decir que positivo, ¿no? Al menos humanamente hablando. Y eso puede animarnos y llenarnos de ánimo, de esperanza, de alegría, de gozo, y hacer que nosotros mismos recobremos la fe en Dios acerca de una situación difícil por la que podríamos estar pasando en estos momentos. Pero luego en el versículo 36 dice, mas otros fueron atormentados. ¿Y de qué cosa está hablando este capítulo 11 acerca de la fe, ¿no? De estos personajes. Entonces dice, conquistaron ejércitos, cerraron la boca de leones, sacaron fuerza de debilidad, mas otros, también por su fe, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Es decir, la fe no solo permitió que algunos conquistaran reinos, también permitió que algunos enfrentaran dificultades adversas. Qué interesante. En el versículo 37 confirma aún más. Otros experimentaron vituperios, fueron insultados, y azotes. Y además de esto, prisioneros y cárceles. Y ahí podemos recordar al apóstol Pablo, ¿no? Que fue azotado, fue apedreado, fue metido en la cárcel. O a los primeros discípulos, ¿no? Que también fueron perseguidos. O a muchos personajes del cristianismo primitivo que fueron martirizados. ¿A causa de qué? A causa de su fe. Entonces, recordamos, por ejemplo, a Jeremías, ¿no? Jeremías, y un pastor cita a Jeremías como un ejemplo de esto, como algunos profetas que fueron rechazados, ¿no? Jeremías incluso fue metido dentro de una cisterna llena de lodo, donde estuvo a punto de morir de hambre, donde corrió el riesgo de morir de hambre, a causa de transmitir lo que Dios decía. Que obviamente en ese momento no era algo que el pueblo quisiera escuchar, ¿no? ¿Qué cosa era lo que decía Jeremías? Decía, ríndanse. Dios ha entregado al pueblo en manos del enemigo, pero si se rinden, van a salvar su vida, como si ese fuera el botín de la guerra. Su botín va a ser su propia vida, pero tienen que rendirse. Y el ejército y los generales y las personas importantes van donde el rey y le dicen, hay que hacer algo con Jeremías, porque lo que él dice está bajando la moral de los hombres que se han quedado a luchar. Entonces hay que callarlo
porque los va a desanimar a todos. Y Jeremías no tenía la intención ni de animar ni de desanimar, sino, como todo profeta, transmitir lo que Dios decía, independientemente si a la gente le gustaba o no. Él, por mantenerse firme en obedecer lo que Dios le decía, sufrió. Fue víctima del pueblo que lo quería callar, incluso lo quería matar. Luego en el versículo 38 nos va a seguir hablando de cosas que le pasaban también a personajes bíblicos a causa de su fe. Fueron apedreados, como Esteban, ¿no? Esteban es una historia triste, pero también es una historia impresionante, ¿no? Porque Esteban es mencionado en un pasaje corto y aparece Esteban y luego es apedreado y muere. Pero la fe que él tiene y la convicción que tiene de hablar la palabra de Dios es sobresaliente. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados. Entonces, la Biblia comienza a complementar los ejemplos y a complementar lo que puede producir la fe en la vida de un creyente, quizás de una manera que nos puede animar mucho. Pero luego continúa de una manera que nos podría asustar, ¿no? Porque ¿quién quiere morir a filo de espada a causa de su fe? ¿O quién quiere ser aserrado? El profeta Isaías fue asesinado aserrado. Dice la historia que fue metido dentro de un tronco de madera, un tronco de un árbol hueco. Lo metieron ahí y lo partieron por la mitad, estando él vivo, a causa de su fe. Se cree que por el rey Manasés, ¿no? En el año 695 a.C. No es algo bonito, ¿no? O sea, en primer lugar, todo ser humano tiene la sensación y el instinto de no querer morir. Y debe ser peor, pues, sufrir una muerte dolorosa, ¿no? Ser martirizado. Pero, ¿qué tan importante o qué tan sorprendente, o qué tan impactante puede llegar a ser la fe? Que uno, a causa de esa fe, puede estar dispuesto a sufrir todo eso. ¿Y qué diferencia o qué me falta a mí hacer si es que yo escucho eso y digo, no, yo no podría? ¿Y por qué ellos sí pudieron y por qué yo no podría? Pero qué diferente, ¿no? Qué diferente es leer la Biblia, estudiarla versículo por versículo, capítulos completos, y no solamente tomar un versículo que suena bonito y utilizarlo y aplicarlo a cualquier situación de mi vida, sino, así como ese versículo puede llamar mi atención, leer todo el contexto del pasaje, y luego leer todo el capítulo, y luego leer todo el libro, y saber qué cosa es lo que realmente dice la Biblia, para cuidar de no hacer una mala interpretación. Mucha gente cree que si tú tienes fe, te va a ir bien. Y si te va mal, es porque te faltó fe. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que por tu fe te puede ir muy bien, pero también que por tu fe te puede ir muy mal. Porque no se trata de que te vaya bien o te vaya mal. Se trata de tener fe en Dios y de cumplir su voluntad. Entonces, vamos a ver qué diferente es esta imagen que presenta el capítulo 11, esta imagen completa que presenta el capítulo 11, a lo que se suele escuchar de forma muy popular, ¿no? A lo que quizás por religiosidad o por tradición nos dicen que es la fe, que generalmente significa que vas a tener mucho dinero, mucha fama, que te va a ir muy bien,
que no vas a tener problemas, o si los tienes, tus problemas se van a solucionar. Este pasaje dice que, por fe, algunos enfrentaron todas estas terribles cosas, confiando en Dios. Las enfrentaron confiando en Dios. Y luego dice el autor, en el versículo 39, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, estamos en el versículo 40, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿A qué se refiere? No recibieron lo prometido. ¿A qué promesa creen que se refiere la Biblia en este pasaje? Dice, y todos esos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y luego en el versículo 41 va a decir, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor que nosotros hemos recibido? Esa es la respuesta. ¿Qué cosa es lo mejor que nosotros hemos recibido? ¿Y para qué? Para que no fuesen hallados perfeccionados aparte de nosotros. En otras versiones dice, sin nosotros. Y pensando en eso, en estos últimos versículos, un comentarista bíblico lo explica de una manera bastante interesante. Es más, creo que yo no podría explicarlo de esa manera o tal vez ni siquiera de una mejor manera, ¿no? Así como lo explica. Y aunque es un poco denso, lo que él explica, vamos a tratar de verlo por partes y entender lo que quiere decir acerca de la explicación de estos versículos, de estos últimos versículos. Dice, cuando el autor escribe, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, y se refiere al último versículo del capítulo. Pues él había preparado algo mejor. Quiere decir que históricamente todas estas personas del pasado no experimentaron la llegada de Jesús, el Mesías, el nuevo pacto, ese hecho al que todas las profecías de la Biblia y del Antiguo Testamento apuntaban. Ellos tuvieron fe, una fe genuina, pero no llegaron a conocer a Cristo. Pero ahora han sido hechos perfectos, en vista de que la gran comunidad de la fe que había vivido para Dios a lo largo de la historia ha sido llevada a su cumplimiento. Aunque ellos partieron antes, la promesa siguió y se cumplió, tal cual ellos la habían anunciado de parte de Dios. Su fe en Dios había sido vindicada, había sido reivindicada. En cuanto Dios llegó al mundo y rompió en el mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces ahora con nosotros, a través de nosotros, ellos conocen el poder perfeccionador del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Cristo, ¿no? Nos hace perfectos a través de Él, no porque lo seamos, sino porque su sacrificio es tan poderoso que cuando alguien lo recibe a Él como su Señor, no solo de palabras, sino todo lo que eso implica, es purificado, es santificado a través de Cristo. Y no solo eso, sino que también se hace coheredero de la herencia, ¿no? De la herencia eterna de todos los santos. Es decir, todos estos personajes del Antiguo Testamento no vieron la llegada de Jesús, no vieron a su tan anhelado Mesías, pero su fe es un testimonio que ha sido vindicada, ha sido validada por Dios, porque Dios cumplió la promesa
a la que todos ellos estaban apuntando y estaban esperando, que un día vendría personalmente Dios para traer salvación y rescate al mundo, que aunque estaba bajo el pecado, Dios mismo iba a proveer el medio para que el ser humano se reconcilie con Él. Y eso fue cuando Jesús se hizo hombre. Llevó toda nuestra muerte y todo nuestro sufrimiento y todo nuestro pecado y todo lo que nosotros hemos provocado en este mundo a la cruz. Y se sacrificó a sí mismo. Y no solo eso, sino que venció la muerte. La tumba quedó vacía y Él resucitó. Y ahora todo este desfile de hombres, junto con nosotros, que conocemos a Cristo y sabemos que Dios ha sido fiel y que cumplió su promesa, la promesa que tanto anhelaban y de la que tanto hablaban ellos, ha llevado esta operación de rescate por el ser humano, ¿no? A través de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir todo esto? ¿A qué se refiere el autor con todos estos versículos, con esta lista de personajes bíblicos, con todos estos ejemplos que él da? ¿Y a qué se refiere este comentarista con toda esta explicación que él da? Todo lo que hemos visto a lo largo de este capítulo 11, desde la primera definición de la fe y a lo largo de cada personaje bíblico y ahora de las cosas que pueden producir en nosotros un ánimo muy positivo acerca de que las cosas pueden salir bien y quizás un poco de sorpresa de que puede ser que las cosas salgan mal. Todo esto que vimos, todo este salón o desfile de héroes de la fe, creo que hay dos cosas que podemos resaltar como conclusión. Creo que hay dos cosas que son muy importantes y de las cuales podemos aprender mucho el día de hoy. En primer lugar, creo que nuestra fe involucra todo nuestro ser, toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Y esta idea de que la fe significa dejar a un lado la razón para creer algo que sea ilógico, porque sí, creo que no es una fe bíblica. La fe en Dios no es algo absurdo, es algo que tiene que tener lógica, que tiene que tener sentido en la misma palabra. Yo no puedo inventar y atribuirle a Dios el que yo me sienta de una manera especial o me sienta bien y que eso es fe y que eso viene de Dios acerca de algo que no es bíblico. Tiene que ser algo consecuente, o sea, toda la fe, toda esa certeza, toda esa convicción que puede tener un verdadero creyente, siempre tiene que ser consecuente con la palabra de Dios. Nunca va a ser contradictorio, nunca va a ser una fe hueca, nunca va a ser algo que no tenga un respaldo bíblico de alguna manera. Yo no puedo decir Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, si no hay ningún respaldo bíblico sobre algo que yo quiero creer o quiero asumir o quiero pensar porque me hace sentir bien. Alguien que necesita dinero no puede salir a la calle diciendo yo tengo fe que hoy día me voy a encontrar una billetera perdida ahí en la calle. Porque eso no tiene nada de bíblico. La fe no es una fe porque sí y ya. Es algo que involucra todo nuestro ser, involucra nuestro corazón, pero también involucra nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar llena del conocimiento de la palabra de Dios para poder identificar qué cosa viene de Dios y qué cosa no, y para poder discernir. Nos dice el libro de Hebreos que Sara fue fortalecida a pesar de que era estéril para dar a luz.
Y dice, porque consideró que Dios era fiel para cumplir lo que él habría prometido. Que Dios dé a luz un hijo a esa edad, que Sara dé a luz a un hijo a esa edad, era algo absurdo. ¿Por qué ella tuvo fe? Porque ella consideró que Dios era alguien que podía hacerlo. Ella tenía un respaldo de parte de Dios acerca de la experiencia que ella había tenido con Dios, de lo que ella había visto, de lo que sus padres le habían hablado, de lo que ella había aprendido y estudiado acerca de Dios. Ella consideró, creyó. ¿Es posible que Dios haga algo así? Bueno, sí es posible. Entonces, si Dios lo ha hecho, seguramente lo va a hacer. Usó su mente, su corazón, los involucró y consideró que Dios, que él que había sido fiel en el pasado, por lo tanto, podía ser fiel en el presente, y eso la fortaleció y le dio esperanza de que Dios cumpliría su promesa. Así que ella actúa por la fe basada en lo que había considerado en el pasado acerca de Dios. Abraham, ¿por qué estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo pidió? Porque nuevamente Abraham consideró que Dios era capaz, si era necesario, hasta de resucitar a su hijo. ¿Por qué Dios estaba dispuesto a sacrificar a un hijo? Él no sabía qué cosa iba a hacer Dios. No es que él ya sabía que Dios lo iba a detener al último momento, él estaba dispuesto a matarlo. Pero él confiaba en que Dios tenía el poder suficiente por todo lo que él había visto hasta ese momento, por el mismo hecho del nacimiento de su hijo, que incluso si era necesario que lo resucite, Dios lo podía resucitar. Dios era capaz. Dios es capaz. Así que la fe no es confianza en algo porque sí, aunque haya razones o no las haya. Más bien, la fe es confiar porque tengo buenas razones para hacerlo. Yo le creo a Dios porque hay buenas razones para creerle a Dios. Yo confío en Dios, pongo mi esperanza en Dios, pongo mi futuro en Dios, por encima de las circunstancias, ¿no? Por encima del gobierno, por encima de la política, por encima de la economía, por encima de si tengo o no tengo trabajo, porque hay buenas razones para hacerlo. Y aunque por la evidencia de lo que pasa a nuestro alrededor no lo veamos, nosotros creemos. Eso es fe. Y vamos a plantearlo de otra manera. Por ejemplo, ¿tú tienes buenas razones para ser cristiano? ¿Te has planteado si eres consciente de qué buenas razones tienes para ser cristiano y para seguir siendo cristiano? Para llevar una vida que la gente desde afuera ve como limitada, sacrificial, aburrida, que no te diviertes, hay muchas cosas que no haces, que para otros es una serie de restricciones. Para nosotros no es así. Pero hay una buena razón para el hecho de haberte convertido en cristiano y de haber creído en Cristo, ¿o no hay buenas razones? ¿Hay buenas razones? Claro que las hay. La tumba está vacía. Esa es una gran razón. Él ha conquistado la muerte y nos ha dado la mayor evidencia de amor. Nos ha trazado el camino hacia la reconciliación, hacia el perdón. Hay muchas buenas razones para confiar en Dios. Él ha sido fiel en el pasado y ustedes y yo hemos experimentado eso en nuestras propias vidas, de alguna manera. Y yo sé que si cada uno pudiera pasar, podría dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida en algún momento. De dónde Dios los ha sacado, cómo Dios los ha provisto. Y quizás también muchos puedan compartir de que en algunas situaciones han sufrido a causa de su fe. Pueden haber perdido un trabajo, pueden haber perdido amigos.
Pero lo cierto es que sí hay buenas razones para confiar y creerle a Dios, para tener fe en Dios. Y su gracia en nuestra vida, con la que Él nos ha transformado, es una gran razón para confiar en Él. Entonces, como cristianos, nosotros caminamos, aunque sea invierno, como si ya fuera primavera, porque sabemos que esa primavera va a llegar, que Cristo va a volver y nosotros lo esperamos. No es como que sí, de repente llega o de repente no llega. Nosotros sabemos que va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? No lo sé. ¿A qué hora va a llegar? No lo sé, pero sé que va a llegar. Ahora, quizás algunos de ustedes, algunos de nosotros, amados hermanos, tenemos luchas genuinas, dudas. Quizás tenemos dudas respecto a la vida, quizás respecto a algunas situaciones de la Biblia. Hemos leído algún pasaje que nos ha llamado la atención y no lo entendemos y tenemos dudas en cómo fue, qué pasó, qué cosa es lo que realmente quiere decir. En la resurrección, en la creación, si fueron 7 días, si fueron 7 años, o tantas historias, pasajes, versículos que se han hecho muy polémicos en todo este tiempo. Y yo creo que de cierta manera no está mal tener dudas. Todos luchamos con dudas de alguna manera. Y lo peor que podemos hacer es decir, ¿qué te pasa? Haz a un lado tus dudas, tú nomás cree. No importa que no haya evidencia, tú cree. ¿Por qué eso es malo? Porque eso provoca una fe superficial. Y una fe superficial se puede quebrar muy fácilmente frente a una prueba, frente a una dificultad. Si tú crees en Cristo porque sí, cuando venga una dificultad, cuando venga una prueba, vas a dudar y puedes dejar de creer. Y por eso hay mucha gente que se termina alejando de Dios, porque tuvo una fe superficial y creen que eso es todo lo que hay y dicen, no, esto no es real o no es para mí o no funciona. Y debemos cuidarnos de eso, ¿no? No de tener dudas, sino de pensar que no necesitamos esa evidencia que disipe nuestras dudas, que nuestras dudas nos las guardamos y vivimos con eso para siempre. Por eso es que tenemos estos espacios, por eso es que tenemos esta escuela bíblica, donde separamos este tiempo y sacrificamos este tiempo y dejamos de hacer otras cosas para estudiar la palabra y disipar nuestras dudas y que nuestra fe sea fortalecida, porque vamos encontrando y descubriendo y relacionando con nuestra propia vida esas evidencias que fortalecen nuestra fe y que nos libran de tener una fe superficial, una fe hueca. Lo que deberíamos hacer siempre es animarnos unos a otros, traer nuestras dudas al Señor. Quizás no todas se contesten como quisiéramos, pero hay respuestas, porque nuestra fe es una fe robusta, es una fe sólida, es una fe firme, muy por encima de muchas otras creencias, religiones, sectas, historias. La fe en Cristo es una fe sólida, respaldada por la Biblia. La Biblia no se contradice. A pesar de que fue escrita por diferentes personas en diferentes momentos, la Biblia es la mayor evidencia de que la Biblia misma es real y es veraz. Hay evidencia histórica de que lo que dice la Biblia realmente se cumplió. Hay evidencia científica. Hay científicos que comenzaron como ateos tratando de demostrar que Dios no existe y mientras más investigaban se fueran convenciendo de que Dios existe, de que todo lo que ha sido hecho no es posible que haya sido hecho sin la intervención de un ser superior, de una inteligencia suprema, de un ser todopoderoso. Llegan a esa conclusión y terminan creyendo en Dios, que Dios existe. Y hay un libro que fue hecho película, que es muy conocido,
que se llama El caso de Cristo, ¿no? Uno de los mejores reporteros que se dedica a investigar la vida de Jesús para demostrar que todo era mentira. Y en toda esa investigación, no como alguien cristiano, ¿no? que podría inconscientemente querer favorecer a Cristo, sino como alguien imparcial, que dice lo que diga la evidencia es lo que yo voy a anunciar. Y encuentra tanta evidencia de que Dios existe que se convierte el cristianismo. Si les gustan las películas, pueden verla. Es una película muy interesante que puede fortalecer mucho su fe y contarles datos muy interesantes acerca de la vida de Cristo y el testimonio de este periodista. Se llama El caso de Cristo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos traer esas dudas, pero asegurarnos de que sean dudas, no incredulidad. Una cosa es una duda y otra cosa es incredulidad. La incredulidad no es un asunto de evidencia, sino es un asunto del corazón. Es una rebelión del corazón y eso no se trata con una respuesta. La incredulidad se trata con arrepentimiento. Pero si tienes dudas, si estamos aquí, si eres alguien invitado, ¿ya has considerado la fe cristiana? Es una buena pregunta que todos nos podemos hacer. Pero no lo que hemos escuchado, ¿no? No lo que hemos escuchado alguna vez acerca de lo que es la Biblia, de cómo debe ser un cristiano, sino de lo que realmente dice la Biblia, de lo que debe ser un cristiano. Todos somos seres humanos, todos nos podemos equivocar. Podemos venir de una familia cristiana que tuvo sus errores y nosotros creer que el cristianismo es así. Pero ¿cómo nos libramos de eso? ¿Cómo nos protegemos de eso? Yendo a la palabra, ¿no? Yendo a la palabra. Por eso es importante que cada uno vaya a la palabra de manera personal. Entonces, consideremos eso, la Biblia, las historias que narra la Biblia, y sincera y genuinamente cuestionar cómo está nuestro cristianismo y cuáles son esas razones por las que nosotros, de manera personal, somos cristianos. La fe involucra mi ser, mis emociones, mi mente, mi razón. Pero algo muy importante es que la fe no se queda ahí. La fe involucra acción. Es una fe audaz, una fe de convicciones, pero de convicciones que me llegan a tomar decisiones y decisiones que se convierten en acciones. Entonces, ¿qué cosa hizo Abraham? ¿Qué cosa hizo José? ¿Qué cosa hizo Moisés? Todos ellos actuaron audazmente porque confiaban en Dios. Así que la fe involucra acciones y además involucra obediencia. Como bien definía alguien acerca del que estuve leyendo, la fe no es creer a pesar de la evidencia. La fe es obedecer a pesar de las circunstancias. Fe significa que Dios es digno de nuestra confianza y que por eso voy a tomar decisiones a pesar de lo que diga mi cultura, a pesar de mis circunstancias, porque Dios me ha dado buenas razones para confiar en Él. Y como ejemplo, voy a andar en obediencia a Dios, aunque todos piensen que es una locura, porque yo sé que Dios es alguien en quien yo puedo confiar por encima de cualquier cosa. Porque hay una buena evidencia de eso y porque yo mismo lo he experimentado. En ese sentido, después de esta conclusión, esa es la definición de la obediencia cristiana. La esperanza cristiana
es la realidad de que Cristo ha resucitado, de que Dios va a restaurar todas las cosas y va a traer su reino. Y por lo tanto, a la luz de eso, entre la resurrección y el regreso de Jesús, tiene sentido obedecer a Dios y obedecer lo que dice la palabra. Por ejemplo, amar a mis enemigos. A veces nos cuesta amar a nuestros amigos, pero la Biblia siempre nos lleva más allá. Amar a mis enemigos. ¿Tiene sentido si yo sé que Cristo resucitó y que viene pronto? Si yo tengo plena convicción de eso, yo puedo tener una mayor disposición a obedecer aquellas cosas que humanamente para mí pueden ser difíciles. Y no solo eso, ¿no? Sino que eso hace que tenga sentido tomar decisiones acerca de mis relaciones interpersonales, acerca de mi trabajo, acerca de mis finanzas. Tiene todo el sentido porque a pesar de las circunstancias, puedo confiar en un Dios bueno. Así que el Evangelio modifica cómo yo veo la vida. Si yo no considero a Dios en mis decisiones, probablemente voy a escoger o buscar lo que me va a dar un mayor beneficio económico, un mayor beneficio en cuanto a realización o a satisfacción personal. Como mucha gente, ¿no? Que decide qué cosa va a estudiar o a qué se va a dedicar en su vida en función a qué es lo que me va a traer más dinero. Y por eso cada cierta temporada hay carreras universitarias que se ponen de moda y todo el mundo se mete ahí. Porque es lo que está de moda en esa época y es lo que trae más dinero, ¿no? Y desde cierto punto de vista humano puede ser una buena decisión, pero si yo considero a Dios en mi vida, si yo considero el Evangelio en mi vida, eso modifica cómo yo veo la vida. Mi vida ya no va en función de qué cosa me va a dar más dinero. Mi vida va en función de qué cosa quiere Dios que yo haga. Y eso es lo que voy a hacer. Tomo decisiones acerca de mis finanzas, o cómo llevo a cabo mi matrimonio, o mi paternidad, en mi caso ahora que soy padre, o aún como soltero, por ejemplo, a vivir en pureza, que hoy en día es algo que se ha vuelto tan extraño. Porque eso es la fe, es poder obedecer a Dios porque Él me ha dado buenas razones para tomar decisiones en todas las áreas de mi vida, porque obedecerlo a Él es lo más sensato y es lo mejor. Y eso es lo que dice, y ya para cerrar, eso es lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios, ¿no? En el capítulo 15 y en el versículo 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran, y por lo cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme en las Escrituras. Esa es la base de nuestra fe. Entonces, vivamos por fe para el Señor. No por obtener los mejores resultados, humanamente hablando, sino por obtener los resultados que estén más alineados a la voluntad de Dios, a lo que Él dice en su palabra y a lo que Él quiere para mi vida. Eso es el mayor éxito de un cristiano. Y esa obediencia es la mayor prueba de fe de un cristiano. La mayor prueba de fe no es permanecer tranquilo en una situación difícil pensando que todo va a salir bien. La mayor prueba de fe
es obedecer a Dios, aunque las circunstancias sean muy difíciles. Y eso es lo que vemos a lo largo de este capítulo. Que en la vida de algunas personas los libró, pero en otras los martirizó. Pero no se trata de ese resultado. No se trata de si va bien o va mal. Se trata de obedecer a Dios, porque yo sé y estoy convencido y tengo evidencia de que vale la pena. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por la forma en la que buscas animarnos y desafiarnos acerca de nuestra fe. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tienes paciencia con nosotros, porque retrasas tu venida, Señor, con el único propósito de que todos te conozcamos, de que todos creamos en ti y de que nuestra fe sea fortalecida. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, a que cada uno de nosotros de manera personal tenga ese ánimo y esas ganas y ese hambre de conocerte, Señor. De que el estudio de tu palabra no se limite solo los jueves a las 7:30 de la noche, Señor, sino que pueda ser una actitud diaria, Dios, en cada uno de nosotros, Señor, y comenzando por mí primero, Padre. Llévanos a tu palabra, Señor, y que eso sea lo que fortalezca nuestra fe. No las emociones, no las sensaciones, no las tradiciones, sino que tu palabra sea la evidencia que llene nuestra mente y nos lleve a entender en cualquier circunstancia y aspecto de nuestra vida que vale mucho la pena obedecerte a pesar de todo, Señor, de lo fácil o difícil que pueda ser la vida que nos toque experimentar ahora y en el futuro. Gracias, Padre, por todo esto que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por todo, Señor. Amén.